tenemos muchísimos clásicos de Disney que si bien se han catapultado pues muchísimo en la pantalla, yo creo que dentro de los últimos años, lo que llaman también pues esa generación millennial, se ha perdido un poco de dónde viene o el origen de estos cuentos de Disney, cuánta fidelidad hay con el clásico a lo que muestra Disney. Son dos disruptivas distintas. ¿Cómo ves ese tema allí, Gloria? Específicamente los hermanos Grimm en este caso. Antes de ir a los hermanos Grimm, me gustaría indicar que Disney es el máximo, el centro del imaginario colectivo. Exacto. En lo que a entretenimiento se refiere y en la construcción de narrativas que están vinculadas a símbolos, mitos y sobre todo a ese reservorio de imágenes que manejamos desde la infancia hasta prácticamente el final de nuestras vidas, porque las imágenes son productos que derivan de la creación, se van acumulando históricamente y van generando todas estas formas. Esta industria que está asociada al sueño, a la construcción y creación de sueños, la llaman en sus inicios la fábrica de los sueños. Exactamente. Atendiendo pues a dónde puede ir a brevar, sino a los cuentos clásicos, pero en principio hay que recordar que es la literatura oral la que permite que los hermanos Grimm puedan crear compilaciones, recopilaciones con comentarios, con interpolaciones, en fin, con una serie de intervenciones que presentan a Occidente en el siglo XIX la forma como desde la mirada popular se establecen las narrativas más significativas de todos los tiempos, porque justamente tributan al mito y tributan a la psique humana, para decirlo de algún modo, y a la creación artística. Ajá, pero fíjate, Gloria, algo interesante que algunos críticos y algunos analistas con respecto, sobre todo al discurso, dicen que hay unos arquetipos establecidos en los cuentos de los hermanos Grimm que no están bien reproducidos en las películas de Disney. ¿Qué me dices con respecto a eso? Sí, más que decirte que no están honrando las autorías o la fidelidad del texto, yo pudiera decirte que no podemos olvidar que Disney se dirige de forma masiva al planeta, pues. Totalmente. Al planeta. Totalmente. Es decir, que cuando vamos a producir, yo me imagino a un equipo que genera todas estas dinámicas, va a producir, se va a dirigir a los niños, adolescentes y adultos del mundo entero. Lo cual puede llevar a la construcción de estereotipos o a la desvirtuación, ¿no? Uno de los clásicos de los hermanos Grimm que se llevó a la animación como tal en Disney, sin lugar a dudas, fue Blancanieves. Pero cuando escarbas un poquito más el tema con Blancanieves, no es ni la sombra a lo que representaron en la película, por ejemplo. Se hablaba en el cuento de los hermanos Grimm, se habla del tema de la envidia, de la vanidad, que efectivamente lo tenemos con la bruja malvada de Blancanieves. Pero yo creo que en un entorno más clasista para la época, más hegemónico, por supuesto, como parte de los grandes clásicos de Disney. Yo creo que por eso como que Disney utilizó en ese sentido, pues, los clásicos de los Grimm como para impactar en aquel momento y bajo los contextos mundiales, políticos y sociales, todas sus historias. Sí, Disney no solamente toma a los hermanos Grimm, también toma a Perrault. Claro, y toma a los demás autores. Bueno, en el caso de Andersen, que es muy interesante, él es un autor con una serie de características que sí difieren de lo que es la literatura oral, tradicional y popular. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora hay que analizar lo siguiente. Desde el punto de vista semiótico, analizar la forma como se adaptan los cuentos es en todo caso un asunto que compete a la gran producción universal de contenidos. Okay. Y eso siempre estará inscrito en lo que es la agenda de una cultura, porque una cultura lleva una agenda y no podemos negar eso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que difundir valores
de acuerdo a la forma como vemos el mundo. Y lo interesante de los hermanos Grimm, a quienes les voy a hacer su tributo hoy, por supuesto, lo interesante de ellos es que logran dar una estatura mayor a lo que sería el consumo mundial, incluso desde el nacimiento del siglo XVIII, para la difusión. Ellos tuvieron una gran disyuntiva entre producir unos textos que tuvieran un pasado y que fueran ubicados en la literatura con todas sus inscripciones filológicas, sociológicas, culturales, naturales, y difundir por la popularidad y por lo que significa el consumo en forma, digamos, económica, mercantil. Okay. Los hermanos Grimm, desde que nacen como marca, porque Yo te iba a decir, una tenían marca. vidas propias, Total. tenían una serie de intereses personales y profesionales. Que lo vimos en una película, por cierto. E hicieron una Solo película los hermanos Grimm. en la que se puede ver que eran una marca. Ellos nacen también con esa impronta. Entonces, lo preocupante en el caso de Disney es cuando no rinde el tributo real en los autores.